Bueno, mis queridos suscriptores, espero que este video les sirva de cómo calcular un consumo de combustible para sus motos. Aprendí de un suscriptor, entonces no me queda más sino compartir esta experiencia para que ustedes también tengan en cuenta a la hora de hacer un consumo realmente pues cómo se hace, ¿cierto? Sobre todo para viajes largos, que esa es la idea de mi canal. Tratar de ayudarles de mis experiencias para que ustedes aprendan. Si hay algo más que haya dejado de tener en cuenta, pues por favor en los comentarios colaborémosle a los compañeros moteros a realizar este tipo de trabajos. Bueno, quiero contarles cómo va el viaje por Sudamérica. Nosotros teníamos programado para el día 30 de noviembre o principio en la primera semana de diciembre el viaje. No es fácil soltar amarras sobre todo cuando uno pues tiene su trabajo y cuál es la fuente de financiación que yo tengo para el viaje. Resulta que yo tengo un negocio pendiente, la idea es finiquitar ese negocio para salir. Vamos a ver si lo podemos hacer en la primera semana de diciembre, si no, trataremos de hacerlo en el transcurso de diciembre. Así va más o menos la programación. Estamos dándole con toda, queremos arrancar, aprovechar ahorita diciembre y enero, febrero para hacer nuestro viaje, porque son, como lo hemos explicado, 3 meses de viaje. Entonces, no, muchachos, esperemos que podamos realizar nuestro sueño. Estamos trabajándole full al proyecto. Seguimos en los preparativos, calculando el consumo como lo acabamos de hacer para hacer los ajustes del presupuesto, y espero que nos acompañen en nuestra experiencia. Bueno, muchachos, vamos a ver entonces inicialmente cuál fue el trazado o, en otras palabras, cómo llegar al desierto de la Tatacoa. Nosotros hicimos el recorrido desde la ciudad de Medellín, ¿sí? Saliendo por la autopista Medellín-Bogotá, llegando a Doradal, Honda, y nos fuimos a llegar al Espinal. En un punto por acá hubo un ingreso que es para pasar el desierto del Magdalena por un puente, es carretera destapada, y nos estaba mostrando el Waze que eran 556 kilómetros para un tiempo esperado de casi 10 horas, 9 horas 49 minutos. Nosotros en Timoteros nunca cargamos afán, nosotros ese recorrido lo hicimos en 15 horas porque entramos a todas partes a conocer y no teníamos pues un tiempo límite o desesperado de llegar. Nosotros salimos desde las 3 de la mañana y eso nosotros llegamos allá como casi a las 6 de la tarde. Eh, Sin embargo, existen otras formas de llegar, otros trazados que sería saliendo por el sur, pasando por Pereira, Manizales, Ibagué y conectando otra vez a la Espinal. Mire que la distancia es más corta, pero el tiempo es más largo y hay una razón para ello. Hay que pasar por la línea, el trazado por el alto de la línea es un trazado mucho más agreste en el sentido de que tiene muchas curvas y entre Pintada y Manizales hay como, creo que son como más de 8 parisigas en los cuales cada parisiga uno pierde media hora más o menos esperando. Por eso no quisimos irnos por este trazado y lo hicimos por el otro trazado. Adicionalmente a esto, nosotros cuando nos devolvimos ya hicimos eh, un trazado diferente, bajamos a Neiva, ya por carretera tapada, porque como le digo, atravesar el desierto por Aipe para llegar a Villa Vieja es atravesando el desierto y eso es lo que nosotros queríamos hacer. Pero al regreso, pues hombre, yo quise no, los compañeros atravesaron en canoa, yo sí di la vuelta por Neiva para conocer
y llegar otra vez a Medellín por el mismo trazado para no pasar por Ibagué, Pereira y Manizales, que era mucho más complicado. Bueno, señores, este era más o menos el trazado y las distancias que nosotros manejamos. Se van a dar cuenta que nosotros pues caminamos bastante, no fueron 1000 kilómetros o 1100 como dice el trazado, 1100 algo, sino que nosotros tuvimos un poco más porque nosotros en el recorrido pues nos gusta conocer muchos lugares. Entonces, no, nada, este sería como el trazado. Bueno, no obstante, yo quiero mostrarles cuál es el punto exacto del ingreso, porque les recomiendo este trazado, porque van a pasar el río Magdalena por un puente, van a pasar dos túneles, y la idea es que ustedes, independientemente cómo se devuelvan, si pasen en canoa o bajen hasta Neiva, como lo hice yo, sepan cuál es el punto exacto de ingreso, porque me pareció muy bonito y se lo recomiendo. Cuando íbamos de Espinal hacia Neiva o por el punto intermedio de Aipe, faltando 32 kilómetros, encontramos una valla. Faltando exactamente 32 kilómetros, es esta la valla a la que les estoy mostrando en este momento. Entonces ahí hay un ingreso a mano izquierda por la cual ustedes ya ingresan a una vía destapada, eh, porque realmente pues todo el desierto de la Tatacoa es en carretera destapada a partir de este punto y van a cruzar el desierto, van a pasar por el río Magdalena en un puente magnífico y van a pasar adicionalmente dos túneles. Entonces, este es el recorrido, pues hombre, que nosotros le recomendamos. Bueno, muchachos, ya sin más preámbulos, arranquemos con el análisis del consumo de combustible de la Super Ténere 1200. Vamos a explicar cómo hicimos estos cálculos y la proyección. Aquí tenemos ya la proyección final de cómo es que vamos a calcular cuánto necesito para hacer el viaje por Sudamérica. Pero primero hablemos del consumo. Bueno, ¿cómo hicimos este cálculo? Cada vez que paramos a hacer el tanqueo, pues hicimos 7 tanqueadas, parábamos y registrábamos el lugar. Nuestra primer parada fue en Guarinosito. Eh, Registraba cuál era la distancia que había recorrido acumulada hasta ese momento. Íbamos en 285.1 kilómetros. Eh, Hacía la distancia de ese tramo, me explico. Para el primer tramo pues es el mismo, pero cuando ya tenía el acumulado 450.3 kilómetros, pues la diferencia entre esos 450 y estos 285 me daba la distancia entre Guarinosito y Espinal, y así sucesivamente. El recorrido total fue, como lo podemos ver aquí, acumulaba desde Envigado hasta volver a Envigado 1286.6 kilómetros. Y aquí está registrado tramo a tramo la distancia que habíamos recorrido. Registré el valor de la tanqueada de cada uno de los tramos y los galones que se consumieron. Y los galones que se consumieron en ese tramo. Bien, entonces aquí teníamos que para 285 kilómetros pues me consumí 74.79 galones, para 165 me consumí 67, el consumo fue de 67.48, perdón, el consumo, el galonaje pues aquí está 2.44 y aquí va calculando como la razón entre el recorrido y los galones, pues me estaba dando el consumo. Observemos entonces que el consumo empezó con un consumo bueno y fue disminuyendo a medida de que estábamos haciendo el recorrido. Adicionalmente a eso, pues cada vez que hacía el tanqueo, yo iba registrando cuál era el consumo que yo iba registrando en kilómetros por litro, que lo deja el computador. Finalmente, podemos concluir, y así pues está construida toda la tabla, ¿sí? Fui haciendo los registros tanqueada, tanqueada, y aquí están los cálculos.
Vuelvo y le repito, aquí está, hasta aquí viene pues los datos, estos serían como los datos del viaje, y aquí está lo consumo. El consumo está calculado como la distancia recorrida por el número de galones, por el número de galones que nosotros hayamos registrado para ese tramo. Mire, verá, es E4 dividido G4, que es los galones. Distancia dividido galones, pues nos da el consumo en kilómetros por galón. Entonces, mire que nosotros empezamos con un registro de 74.71 kilómetros por galón y fue disminuyendo fue disminuyendo la eficiencia del consumo de gasolina. Tiene su razón de ser. Vamos a hacer un video sobre cómo ahorrar combustible en estos viajes. Creo que he hecho una investigación exhaustiva. Esto me ayudó a saber cuál era la razón. Y vamos a hacer un video ya posteriormente de cómo hacer ahorro de combustible. Como yo no he hecho ese estudio, pues no sería capaz de ajustar este consumo en kilómetros por galón definitivo que nosotros hicimos. Pero eso será tema de otro video, como lo miraremos más adelante. En conclusión, la distancia total fue de 1286.6 kilómetros y el consumo que calculo yo para la Super Tenere 1200 es que realmente yo tengo 1286.6 kilómetros ya ponderando todo el viaje, porque uno no lo puede calcular tramo a tramo. Mire que empecé con un consumo de 74 kilómetros por galón, 74.8, y luego terminé finalmente en un consumo mucho menor. Vuelvo y le repito, miraremos después cómo ahorrar combustible. Por ahora estos fueron los resultados y miremos que me da un consumo dividiendo los kilómetros total sobre los galones consumidos, me da un consumo total de 64.28 galones. Según esto, para un recorrido de 30.000 kilómetros que vamos a hacer por toda Sudamérica, con un consumo de 64.28 galones, vamos a requerir de 466.71 galones. Recordemos entonces que este viaje se hizo con alforjas llenas, con toda la capacidad, atendiendo a una de las sugerencias de nuestro querido suscriptor, donde nos dijo que debíamos de calcular ese recorrido a partir de este consumo. Si vamos a mirar, se recuerdan ustedes, vamos a abrir este archivo que tengo aquí en el escritorio, consumo en la primera parte. Observemos que nosotros habíamos calculado un consumo calculado para el viaje de 69 kilómetros por galón. La única explicación de que haya bajado de 69 a nuestro consumo de 64.28 kilómetros por galón es el hecho de haber tenido las alforjas llenas. Para mí ya es mucho más confiable este consumo de combustible debido a que ya lo hicimos con todas las alforjas llenas. Ahora bien, sabemos que necesitamos 466.71 galón, pero no sabemos cuánto nos cuesta el combustible. Entonces, porque ya sabemos que nosotros tenemos son 8 divisas diferentes por país, unas en dólares, otras en soles. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son los consumos que yo calculo y cómo llego a este valor que vamos a requerir alrededor de los 6 millones de pesos en combustible. Bueno, lo primero es que el cambio al día de hoy son 3.376 pesos colombianos por dólar. Entonces aquí lo tenemos en el valor del dólar del cambio. Ahora bien, ¿cuál es el precio del combustible? Entonces acudí a estas tablas. Esta me la suministra la Unión Antioqueña de Motociclistas. Mil gracias y un saludo muy especial a mis compañeros. Entonces aquí tenemos todos los valores de combustible por país.
el único que no estaba en este listado era el de Paraguay, entonces lo consulté por internet, lo saqué y, y- y dice que es de $3.91 por galón. Entonces así con esta tabla pues alimenté para cada país el valor del precio del galón de gasolina. Datos muy dicientes. El valor más costoso de combustible está en Uruguay. La verdad sea dicha que el tránsito por este país va a ser de 1.500 kilómetros. Entonces, miremos que hay que darle de pronto mayor prioridad pues a conocer lugares donde el consumo de la gasolina sea mucho más barato. Pero nuestro objetivo no es ese, no es escatimar en este tipo de gastos, sino en tener un enriquecimiento conociendo los puntos de interés que ya hemos debatido y conversado a través de todos los videos que hemos realizado. Bueno, entonces, dicho así, hemos convertido el valor, el precio por galón, a pesos colombianos, pues para poder hacer nuestro cálculo en nuestra moneda nativa. Estos son los precios de combustible. Miremos que en Uruguay está a 19.000 pesos, 19.040 por el galón. Y en mi planeación tengo estos recorridos en kilómetros por cada uno de los países, atravesando Colombia 2.204 kilómetros, Ecuador 2.289, el país en el cual más voy a hacer recorridos será por Argentina, son 6.975 kilómetros, y el segundo país con más recorrido será Brasil. Bueno, entonces así hemos calculado el consumo que se va a hacer por país, ¿cierto? Como calculado, como que será el recorrido, será el F5, que es el recorrido por país, dividido aquí hubo un error, bueno, ya, el consumo por país. Entonces llegamos al valor del combustible, aquí vamos, el consumo es por galones, obviamente, nos vamos a consumir 34 galones en Colombia, 35 galones en Ecuador, en Perú 96 galones, hasta llegar a un total de 472.63 galones, un poquitico tal vez diferente del 466 que habíamos calculado, de pronto porque este fue redondeado a 30.000 kilómetros y aquí hay 30.380 kilómetros. Hay una pequeña diferencia que no tuve en cuenta en el momento del cálculo, pero aquí ya está real. Son 30.380 kilómetros. Estos son los consumos y obviamente pues el valor en dinero al multiplicar el consumo por el precio del galón. Entonces en Colombia me gastaré 330.000 pesos en gasolina y ahí estaremos mirando país a país cuál será el consumo. Obviamente pues en Argentina será el mayor consumo, en Perú también hay un recorrido largo y observen que en Uruguay son 1.540 kilómetros apenas, con un consumo de 23.000, aunque es más costoso, es más barato atravesarlo. Bueno, finalmente nosotros tenemos un consumo de 6 millones de pesos para el viaje. Bueno, espero que esta tabla les pueda servir a ustedes como ejemplo de cómo calcular un consumo. Traté de hacerlo lo más elaborado posible, lo más detallado posible, porque a mí voy a salir con este presupuesto. El consumo en combustible para mi viaje serán 6 millones de pesos. Así guardaré este rubro para gastos de combustible. Bueno, espero que les haya servido. Vuelvo y les repito que vamos a tratar de hacer un video próximamente de cómo hacer ahorro de combustible, teniendo diferentes técnicas para tratar de reducir este consumo de combustible y poder tener estos gastos como
o sea, no voy a rebajar los gastos, sino que los voy a dejar fijos en 6 millones de pesos y en la medida que yo haga un consumo de combustible podré disfrutarlos en gastos que de pronto sean para el bienestar del viaje. Bueno, mis queridos suscriptores, recuerden dar like si les gustó el video si no se han suscrito al canal, suscríbanse, vamos a tener mucho contenido de este tipo. Ya ustedes verán más o menos cómo va a ser la dinámica del canal, entregarles a ustedes en la mayor medida pues la experiencia de viaje y que a ustedes les sirvan, porque no solo basta con decir, hombre, yo me voy a gastar 6 millones de pesos, porque no, vamos afinando el canal, vamos mejorando todos los días un poquitico mejor el contenido. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.